que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Puede darle mano al Señor ahí en su lugar y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, Señor, en esta hora. Yo levanto a ti mi voz, Señor, levanto a ti, Señor, mi alabanza, levanto a ti, Señor, mi adoración, levanto a ti, Señor, mi exaltación, Señor. Todo, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta hora es para ti y solamente para ti, Señor. Y por eso hemos venido, Señor, para alabarte y bendecirte con todo nuestro ser, Señor. Aleluya. La palabra del Señor, hermano, declara que nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Así que en esta hora yo quiero invitarle que usted pueda, ahí donde está, levantar su voz y sus manos y decirle: Señor, tú eres grande, tú eres digno de alabanza. Tu nombre, Señor, es digno de alabar. Aleluya. Eres digno, Señor, digno de suprema alabanza. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dile: Señor, con todo tu corazón, que tú le exaltas y que tú le adoras. Aleluya. Vamos, alábale. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Dígale: yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Dile: yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Y yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! Te exaltamos, Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ¡Pero fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Salvador, Salvador no está muerto. Él no está en una tumba. El Salvador no está muerto,
pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Pero fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, dile un fuerte Cristo iglesia. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Oh sí, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Él vive y a su nombre. Vamos a alabarle con tus palmas. Aleluya. Sí, Señor. Dilo. Cristo no está muerto. está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Yo lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Dilo fuerte. Cristo no está muerto. está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. está vivo, Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Dilo fuerte. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban a Él? Aleluya. ¿Quién vive? Oh sí. Él es grande. Vamos, exáltale a Él. Oh, santo. Dilo. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me di, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me di, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Pero cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Sí, Señor, correr, correr, alábale. Y a su nombre. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar.
cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. En la iglesia, cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Oh, Santo, alábale, exáltale. Oh, 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 oh. Sí, Señor. En la iglesia, ¿quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. En la iglesia, que me importe que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Aleluya. Alábale, exáltale, porque nos ha escogido. Danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. En la iglesia, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que me importa que me digan aleluya. Yo lo hago solo para ti. Aleluya. Y a su nombre. Oh, alábale. Dios, llena mi vida, llena mi alma, dile, llena mi ser. En esta hora, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname. Tu amor, lléname, con tu poder. Lléname, Señor, lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor, lléname, con tu poder. Oh sí, Espíritu Santo, llena nuestra vida, llena nuestro ser. Aleluya. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu
lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, dile, lléname, lléname, con tu presencia lléname, con tu amor lléname, oh, con tu poder. Sí, Señor, llénate de su presencia, llénate de su espíritu. Oh, aleluya. Santo. Oh, lléname, 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 con tu presencia lléname, con tu amor lléname, con tu poder. Lléname, lléname, con tu presencia, con tu amor lléname, con tu poder. Oh, sí, Señor, exáltale, exáltale a Él. Dile, Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi ser, Señor, por completo. Derrama tu presencia en mi vida, derrama tu poder en mi vida, derrama tu unción sobre mi vida, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh, santo eres, Señor. Bendito Espíritu de Dios. Llena nuestra vida, llena nuestra alma, llena nuestro ser, Espíritu Santo. Llénanos. Que tu presencia hoy pueda descender aún más fuerte sobre nuestra vida. Porque si tu presencia no va con nosotros, Señor, nuestra vida no tiene sentido, Señor Jesús. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Dile a Él, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia, dile, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, No voy a llegar. oh, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, No voy a llegar. quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va,
Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dile si tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar. Oh, si tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y la iglesia, y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, Señor, díselo como un anhelo, Hasta que como un deseo. hasta que tu Sí, Señor, inunde mi interior. y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a Oh, si tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dile, Señor, si tu presencia no está conmigo, Señor, de nada serviría, Señor, hacer cualquier cosa. De nada serviría estar aquí si tu presencia, Señor, no estuviera. Pero hoy tu presencia está en este lugar. Y en cualquier lugar en que levantemos nuestra voz y nuestras manos, si lo hacemos de todo corazón, tu presencia desciende, tu presencia fluye, tu presencia nos visita, tu presencia nos consuela, tu presencia nos enamora. ¿Por qué no levantas tu voz ahí en tu lugar y le dices al Señor con todo tu ser: bésame con besos de tu boca, quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración,
que disfrutes mi adoración. Oh sí, Señor. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Dile a Él que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Oh sí, Señor, que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Oh, levanta tu voz a Él en tus propias palabras. Que salga de tu corazón ese cántico de amor a Él, de gratitud. Un cántico nuevo, un cántico de amor, Señor. Te anhelamos tu presencia. Oh, anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Señor. Disfruta nuestra adoración. Es para ti, es para ti, es para ti, es para ti, Señor. Maravilloso, maravilloso eres, Señor. Jesús, que disfrutes adoración. Disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Que disfrutes mi adoración. Oh, Señor, tú eres grande, tú eres bueno, maravilloso.
amamos a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. Te adoramos, Señor, tú eres maravilloso, poderoso, omnipotente, tú eres sin igual, es tu nombre, es obra fuerte, eres justo y verdadero, tú eres todo, tú eres todo, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor, te amamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Grande eres, Señor, y maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, tú eres bueno. Tú eres digno de gloria, Señor. Tú eres digno de honra, tú eres digno de alabanza. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio el poder compartir en esta hora el tema familiar que nos ha tocado. Amén. Quiero agradecerle a nuestro Padre Espiritual por el privilegio que nos ha concedido. Amén. Creo que Dios ha estado ministrándonos, nos ha estado hablando de muchas maneras y nos ha estado activando. Amén. En esta mañana le doy gracias a Dios, o en este día le doy gracias a Dios por el privilegio que nos concede del poder platicar, el poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Padre, al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe para que lo que hoy se comparta sea para poder glorificar el nombre de Dios. Amén. Oramos. Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh buen Dios, por el privilegio que tú nos has concedido, Padre, del poder presentarnos ante tu presencia, Señor. Hemos venido, Dios de misericordia, pidiéndote, Señor, que tú nos auxilies. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos, Señor, exaltarte, bendecirte, glorificarte, Padre, pero hoy venimos, Padre, a suplicarte, Señor, que tú nos hables. Háblanos de acuerdo a tu voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga a cincelar cada palabra, Señor, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, papito lindo, por el privilegio que nos concedes, Señor. Háblanos, adiéstranos, Padre. Tu palabra dice que tú preparas mesa en presencia de nuestros enemigos. Padre,
Padre, en el nombre de Jesús, haznos receptores de tu palabra, Señor, y que tú, Señor, puedas auxiliarnos, Padre, y puedas bendecir, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Desde ya, Señor, declaramos, oh Dios, que tu Espíritu Santo está, Señor, cincelando, Señor, en cada corazón, Padre. Dios bendito, esta palabra en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Que la unción quíntuple pueda descender sobre nuestra vida y sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. En esta hora quisiera compartirle una de las cosas que Dios permite en base a lo que nosotros estamos viviendo. Es duro y difícil a la vez, pero cuando nosotros vamos a la palabra, empezamos a ver que nosotros fuimos llamados a poder pasar diferentes situaciones. Es decir, que el ser humano se adapta de muchas maneras, pero que al final nosotros como cristianos debemos de pedirle al Señor que Él nos auxilie. Entonces, cuando vamos a la palabra, empezamos a ver que Pablo le dice a su hijo Timoteo, note esto, que Pablo viene y preocupado en la vida de la vida de su hijo Timoteo, espiritualmente hablando, le dice en este pasaje de 1 Timoteo 6:12, que ahí ahorita no va a aparecer, pero dice: pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna. Entonces, cuando vemos ahí, dice: pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Le estoy leyendo la palabra Dios de la Biblia, Dios habla hoy, pero note lo que ahí dice: pelea la buena batalla, pero dice: no dejes escapar la vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, el apóstol Pablo está exhortándole a su hijo Timoteo y está diciéndole: pelea. Entonces, cuando nosotros vemos pelear, cuando nosotros empezamos a traerlo a la dimensión terrenal en la que nosotros estamos, o en lo secular, empezamos a ver que el pelear casi a nadie le gusta. Entonces, la mayoría de veces empezamos a escondernos en vez de confrontar o de enfrentar la situación que estamos viviendo. Pero ahora en lo espiritual acontece lo mismo. Es decir, que cuando nosotros vemos acá, dice el apóstol Pablo: pelea la buena batalla. Es decir, es una buena batalla, es una buena batalla que el apóstol está inculcando acá a su hijo Timoteo. Y luego le dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado. Es decir, que empezamos a ver que ya aquí le dice: ya no solamente eres un peleador, alguien que da puños en cualquier lado, sino que ahora disciplínate. Le está diciendo: sé un soldado. Entonces dice, pero le dice: sufre penalidades. Y creo que en este tiempo nosotros hemos estado, sin darnos cuenta, hemos estado pasando batallas espirituales que al final nosotros empezamos a ver de que en cada familia, en cada una de las generaciones que ha pasado, siempre ha habido batallas. Pero aquí entonces está diciendo Pablo a su hijo Timoteo: sufre penalidades, pero penalidades, dice, como buen soldado. Amén. Entonces luego le sigue diciendo: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Es decir, que tienes que ser como soldado, pero para agradar a aquel que te reclutó. Entonces, cuando nosotros vemos en este pasaje, sigue diciendo: y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Y luego sigue diciendo: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Es decir, que Pablo le introduce a su hijo Timoteo la mentalidad de que él tiene que pelear una buena batalla, y para pelearlo se tiene que capacitar, se tiene que levantar, se tiene que disciplinar, y por eso le dice como buen soldado. Pero aquí le menciona a Pablo tres facetas. Le menciona una como soldado, otra como atleta y otro como labrador. Entonces, cuando nosotros vemos, es decir, que está diciéndole
Pablo a Timoteo que tiene que ser paciente como el labrador, tiene que dejar algunas cosas como el atleta y ser disciplinado como el soldado. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, empezamos a ver, hermano y hermana, que nosotros fuimos también llamados a eso. Amén. Fuimos llamados como soldados. Entonces, entonces la Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor, eh, en nuestro corazón, ahí lo dejamos entrar, amén. Pero cuando nosotros lo recibimos, también nos inscribieron en el libro de la vida. Y al inscribirnos en el libro de la vida, también nos inscribieron como soldados del ejército de Dios, amén. Entonces, cuando nosotros vamos ahí a la palabra, empezamos a ver que Dios tiene diferentes libros, amén, pero uno de ellos es el libro de la vida. Y ahí también es donde nosotros empezamos aquí en esta tierra como soldados de Dios. Ahora, lo tremendo es que dentro de las batallas que la iglesia tiene, muchas veces hay valientes o hay guerreros o hay soldados que han caído, que tienen una vida en el cual algún fracaso les llegó. Entonces se han detenido, se han estancado. Entonces siempre usted sabe que en toda batalla siempre hay heridos, hay muertos, y de todo ello resultan huérfanos, viudas y todo lo que usted y yo conocemos cuando se habla de una guerra de soldados. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, entonces debemos de pedirle al Señor que se levanten hoy los guerreros, los valientes, que se levanten aquellos sacerdotes que Dios ha puesto en el hogar o dentro de la familia. Por eso cuando vemos el pasaje de Joel 3:9, ahí dice: proclamad esto entre las naciones, es decir, alerta esto entre las naciones, y dice: preparaos para la guerra, pero luego dice: despertad a los valientes, es decir, que hay valientes que están dormidos, hay valientes que están estancados, que están frustrados, y aquí dice: despertad a los valientes. Entonces luego dice: acérquense, suban todos los soldados, es decir, que el llamado entonces es para que nos levantemos como soldados, amén. Entonces una de las cosas que debemos de hacer entonces en este tiempo tan complicado que usted y yo hemos estado pasando, algunas familias están a veces sin trabajo, otros están endeudados, otros están pasando esa pandemia o la enfermedad, o desahuciados por alguna enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tiene que haber alguien que se levante. La Biblia dice en Ezequiel de que Dios anda buscando a alguien que se ponga entre la brecha, que clame, que intercede. Pero note lo que dice, que se ponga entre la brecha para que pueda clamar. La Biblia dice que Dios estaba buscando a alguien que se parara, que se levantara, pero dice en la brecha, es decir, alguien abrió una puerta que no tenía que abrir, alguien rompió una pared que no se tenía que romper, y ahí entró el adversario, ahí entró el enemigo. Pero entonces Dios anda buscando a alguien que se levante, amén. Entonces cuando nosotros vemos, entonces tendríamos que revisar que hoy en cada familia hay a veces heridos, amén. Es decir, que hay valientes que están heridos, hay valientes que están frustrados, hay valientes que se han alejado del liderazgo, hay valientes que se han dejado de congregar, hay líderes que han dejado su liderazgo a un lado, y alguien ha tomado esa ventaja. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es volvernos a la comunión, volvernos a congregarnos, amén. Entonces, por eso el llamado es a nivel familia, porque si alguien se despierta en una casa, despierta a todos. Si alguien se levanta en un hogar, en una familia, se van a terminar levantando todos. Por eso, cuando vemos en la Biblia, Primera de Reyes 19:14, también no aparece ahí, pero dice: y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Y dice: han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo. Entonces vemos a un Elías que la Biblia dice que
confrontó a los profetas de Baal, los mató, los destruyó, pero vemos a un Elías que se siente solo, un valiente, se podría decir, frustrado, un valiente que había visto la mano de Dios y había visto cómo Dios lo respaldaba. Ahora vemos que él está aquí metido en una cueva y está diciendo, he quedado yo solo. Hay muchos en los hogares que hoy se sienten solo porque un día buscaban del Señor y algo pasó, alguien lo hirió, alguien llegó a menospreciarlo y ese menosprecio hizo que se enfrascara en una soledad. Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Es decir, que tiene que haber una comunión, tiene que haber una unidad, tiene que haber una restauración a nivel familiar. Entonces, cuando yo veo a Elías, aquí dice que él estaba frustrado porque dice, él le respondió al Señor, he tenido mucho celo por el Señor. Es decir, que era un líder que antes era un valiente, un guerrero que antes hacía algo, pero que aquí dice que él tenía celo por el Señor. Amén. Pero que al final no podía, él estaba enfrascado o estaba en una cueva. Entonces, cuando vemos acá dice, mucho celo por el Señor de los ejércitos. Es decir, si él está hablando de un ejército, estaba diciendo, yo también soy parte de ese ejército, pero yo te respeto, Señor. Pero ahora dice acá, pero los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Es decir, que cuando uno ve dentro de la familia, hoy en día se están perdiendo los niveles de principios que se han establecido. Entonces nosotros vemos que aquí dice, han abandonado tu pacto. En muchas familias se han roto algunos pactos o el pacto principal que es del matrimonio. Entonces cuando nosotros vemos ahí se quebró, se hizo una brecha. Amén. Entonces luego dice, han derribado tus altares. Es decir, han derribado el principio de poder clamar, del poder levantarse en oración, del poder interceder. Antes intercedía. Por eso es que dentro de la iglesia de Dios o de Cristo, mucha gente dice, antes yo profetizaba, antes yo servía, antes yo hacía tal cosa. Sí, pero en las ministraciones que hemos estado recibiendo, Dios ha estado diciendo, déjalo de lo que ya quedó atrás, olvida el pasado y levántate y ponte de pie. Pero aquí está diciendo entonces, han derribado tus altares. Entonces, note entonces cómo es que este hombre llegó a sentirse solo cuando vio a un pueblo rompiendo pactos, cuando vio a un pueblo que estaba derribando los altares, cuando vio a un pueblo que ya no clamaba, que ya no seguía, entonces empezó a sentirse solo. Y luego dice, y buscan mi vida para quitármela. Entonces tenía temor ya en su corazón. Entonces este hombre, la Biblia dice en Santiago que Elías era un hombre semejante a nosotros, es decir, con pasiones similares, con temores que nosotros tenemos. Entonces cuando nosotros vemos acá, empezamos a ver entonces, hermano y hermana, que Dios lo que anhela es que nosotros nos levantemos. Amén. Entonces cuando yo veo esto, empiezo a ver entonces que Elías, después, usted sabe la historia, que después de haber restaurado el altar de Dios y de haber matado a los profetas, estaba huyendo de Jezabel. Ahí cuando habla en ese pasaje, estaba huyendo de Jezabel y terminó metido en una cueva. Entonces hay valientes que han tenido victorias grandes, pero también han dejado que la altivez los envuelva y han caído. Y han deseado aún la muerte como Elías. Entonces cuando yo veo, hermano y hermana, si este hombre llamado Elías estaba metido en una cueva, usted sabe y conoce la historia, entonces así hay muchos valientes, muchos varones, muchas mujeres de Dios que están enfrascados en el pasado, que están, no se pueden perdonar, no pueden renovar un pacto, no pueden reconstruir o restaurar el altar que tenían al principio. Entonces cuando vemos entonces, aquí podríamos mencionar también a Lázaro, que al final cuando usted y yo vemos, Lázaro era, Jesús mismo llegaba a la casa, entraba a la casa, los discipulaba en la casa y Lázaro no quería nada. Pero llegó un momento en que Lázaro también llegó a él, sí, lo fueron a meter en una cueva, es decir, cuando él estaba ya muerto. Entonces vemos que Jesús lo llama. Entonces Dios está llamando en esta hora
a los valientes, que salgan del lugar en donde están. No importa, muchos podrán decir, ya no se puede, ya no tiene remedio. Amén. Lo mismo decían con Lázaro. Ya hiede, Señor, ya no se soporta, Señor, tenerlo cerca. ¿Para qué, Señor? Y así, imaginémonos, dramaticemos esto, como la cercanía de Lázaro, que había muerto, podía, ya estaba en la mente de los que estaban supuestamente vivos, estaban ya menospreciando la comunión. Amén. Cuando Jesús lo llama, la Biblia dice que Lázaro sale de la cueva, pero sale atados, con ataduras. Entonces, hermano y hermana, Dios nos está llamando para levantarnos. Amén. Vas a ver muchas ataduras en la otra persona, pero que Dios va a empezar a restaurar, va a empezar a levantar, va a empezar a ministrar y las ataduras se van a romper. Amén. Entonces, cuando vemos acá, Dios entonces restaura a Elías, lo saca de la cueva y empezamos a ver entonces que se lo lleva arrebatado. Aquel hombre que deseaba la muerte, aquel hombre que estaba frustrado, aquel hombre que estaba decepcionado, entonces viene y desea la muerte y Dios se lo termina llevando arrebatado. Y eso es lo que está próximo a pasar con la iglesia de Cristo. Y por eso es que Dios está diciendo, levántate, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Entonces, ¿por qué? Porque en los momentos difíciles es donde uno mira el poder de Dios, mira la misericordia de Dios. Por eso es que cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo clama al Señor. Y él dice, 3 veces le he pedido al Señor que me sane. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando nosotros somos débiles, ahí está trabajando el poder de Dios, ahí está restaurando el poder de Dios. Entonces, nosotros vemos, hermano y hermana, que este tiempo es el tiempo que la Biblia menciona los 3 días, es decir, como los días de Lot, como los días de Noé y como los días de Elías. Pero este tiempo es el tiempo de los días de Elías, son días, amén. Quizás momentos, quizás horas o quizás minutos, pero es el tiempo de Elías en donde se tiene que restaurar el hogar, donde se tiene que restaurar, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, empezamos a ver que entonces Dios lo que está llamando es a la comunión. Por eso cuando usted ve la restauración que hace Elías, llega con el pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, dice también seguidle. Pero ahora entonces él define al pueblo, levanta el altar, restaura el altar, pero se tuvo que levantar él, amén, como un valiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver Dios lo que está entonces pidiendo, amén, a través de su misericordia o buscando a través de su misericordia, es que se levanten atalayas, amén. Atalayas que se habían adormecido, atalayas que se habían estancado, atalayas que Dios les había dado una visión, el que Dios les había dicho o dado promesas, pero que se estancaron porque no tuvieron la paciencia de un labrador, no tuvieron la disciplina de un soldado, o también dejar algo como el atleta, amén. Entonces, cuando nosotros vemos hoy, este es un tiempo en el cual Dios quiere restaurar nuestra comunión, no solamente con Él, sino en la familia, amén. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que Él nos auxilie. Cuando nosotros vamos a la palabra, en 1 de Timoteo 5:8, Dios habla hoy, mire lo que dice ahí, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia ha negado la fe. Y es por eso y es peor que los que no creen. Entonces, cuando vemos acá, hermano y hermana, este pasaje es donde la Reina Valera dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Pero en esta versión dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe. Entonces, mire qué sencillo se podría ver esto, pero es preocupante.
Porque si Dios está pidiendo, está diciendo que se levanten los atalayas, que se restauren los valientes, que vengan, que se levanten aquellos que están adormecidos, es para que vean cómo está la familia, es para que supervisen, es para que empiecen a ejercer un liderazgo, es para que empiecen a ver qué cosas hay que restaurar. Entonces, cuando vemos acá, dice, pues quien no se preocupa, mire hermano y hermana, en este tiempo realmente es donde tenemos que vivir bajo los principios de Dios. Y cuando hablo de principios, estoy hablando de que muchas veces nosotros nos preocupamos más por lo material en este tiempo tan complicado, pero créame hermano y hermana que yo he visto la mano de Dios en este tiempo. Entonces, cuando yo le hablo acá, entonces, de que nos preocupamos muchas veces por lo material, nos preocupamos qué vamos a hacer, qué vamos a comer, no hay trabajo, dónde conseguimos trabajo, ponemos un negocio, nos preocupamos, es más, hasta nos afanamos. Y entonces a veces nos estamos preocupando por la vida secular más que por la vida espiritual. Amén. Entonces cuando empezamos a ver, hermano y hermana, aquí dice, quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia ha negado la fe. Es decir, que podríamos nosotros estar negando nuestra fe. Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Según en qué nos estamos preocupando. Entonces, cuando yo veo esto, Dios nos está llamando y está diciéndonos, debemos de preocuparnos por nuestra familia, por la fe. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Si estamos transmitiendo y diciéndoles a nuestra familia, no te preocupes, Dios nos va a suplir, Dios nos va a proveer. O le estamos diciendo, ay, mis hijos, mejor salgamos a trabajar. Estamos inyectando incredulidad. Entonces, ahí estamos fallando en nuestro liderazgo espiritual. Entonces cuando yo veo acá, dice, es peor que los que no creen. Imagínense, por eso nosotros tenemos que tener cuidado porque podríamos estar negando nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Porque aquí está hablando, mire hermano y hermana, nosotros vemos a muchas familias que han estado preocupados. Es decir, y vemos a otros que están disfrutando. Y los que están disfrutando, hermano y hermana, vemos que ellos quieren ir a conocer muchos países, pero a donde menos quieren ir es al cielo. Y ahí es donde siempre vamos a terminar yendo, ya sea en el lado negativo o positivo, pero mucha gente desea ir a conocer muchos lugares, pero menos se preocupa por dónde va a ir a dar en una eternidad. Entonces cuando nosotros vemos acá, por ejemplo, a alguien que negó la fe, imagínense, a alguien que negó la fe y que es un ejemplo en la Biblia, es Abraham. La Biblia dice en Génesis 17 que Abraham negó la fe cuando le dijeron que su mujer concebiría. Amén. Es decir, que cuando Abraham mira su realidad, empieza a decir, Sara ya siendo vieja podrá concebir, y empieza a negar su fe. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo en los tiempos complicados, difíciles, es donde nosotros tenemos que activar nuestra fe. Sí, o lo podemos negar o lo activamos. Entonces cuando empezamos a ver, hermano y hermana, nosotros debemos de preguntarnos cómo estamos viviendo, si estamos pidiéndole al Señor que nos ayude para levantarnos o estamos estancados. Porque aquí cuando vemos nosotros en Génesis 18:13, Sara también se ríe, y negando lo que la palabra, el ángel estaba dando, es decir, la palabra del ángel. Entonces se ríe y así negando su fe. Porque ella dice, usted y yo conocemos la historia, que ella empieza a decir, tendré yo placer después de tanto tiempo, siendo viejo mi marido, siendo ella también de edad avanzada, dice la Biblia. Entonces ella niega. ¿Por qué? Porque hay cosas que para nosotros es imposible. Por ejemplo, vemos a un esposo, una esposa que antes buscaba del Señor, que antes tenía dones, fluía en la profecía, fluía en muchos carismas de Dios, y ahora lo vemos estancado y vemos el estado de aquella persona y creemos que para Dios es imposible restaurarlo, y no. Dios está pidiéndole en este momento el deseo de poder levantarse. Amén.
¿Por qué? Porque Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos ahí, también vemos en Números 11:21 que Moisés negó su fe al creer que Dios no podía darles carne en un desierto al pueblo de Israel. Entonces, cuando yo veo esto, empiezo a ver de que nosotros podemos estar como líderes, pero negando nuestra fe. Negando nuestra fe. ¿Y cómo? Preocupándonos más, porque aquí cuando vemos en el desierto, lo que demostró Moisés fue una preocupación. Señor, ¿y de dónde vas a traer carne? Entonces empezamos a ver que nuestra incredulidad brota. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie. Por eso cuando vamos aquí en esta versión, Dios habla hoy, mire cómo aclara esto y dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Entonces dice, es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Entonces empezamos a ver que en este pasaje dice, quien no cuida de sus parientes. Ahora, cuando yo veo esto, hay un ejemplo en la Biblia que es Lot. La Biblia dice que Lot fue salvado por la intercesión de Abraham. Entonces, cuando yo veo ahí, Lot, dice la Biblia que Lot tenía su familia. Él era un hombre, la Biblia lo tacha como justo. Y entonces cuando empezamos a ver en nosotros, este hombre vivía en Sodoma. Entonces empezamos a ver, hermano y hermana, que cuando Dios lo rescata a través de los ángeles, Él advierte, porque los ángeles dicen, ¿a quién más tienes acá? Diles que salgan. Y entonces empezamos a ver que Dios empieza es decir, Lot empieza a hablarle a los que iban a ser su futuro yerno. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Pensaron que él estaba bromeando. Ahora, ¿por qué? Porque había perdido su liderazgo. Quizás la vida de él ya era similar a la de ellos. Quizás ellos hacían cosas que también Lot hacía. Pero cuando empezamos a ver, entonces nosotros, es decir, él no cuidó, amén, de sus parientes. Él no fue un atalaya, no se levantó como un atalaya. Un atalaya siempre ve más. Es decir, por eso es que cuando se habla de levantar, se habla de alguien que está despierto, de alguien que tiene visión, de alguien que mira más allá. Amén. Entonces cuando vemos acá dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Entonces aquí la pregunta sería, ¿será que nosotros cuidamos de nuestra familia? Porque mire, a veces la gente le dice a uno, usted es cristiano, ¿verdad? Y uno dice, sí, pero no se le nota. Y entonces, ¿por qué? Porque a veces, como dice, hay un dicho en el mundo que dice, candil en la calle y oscuridad en la casa. Y aquí dice, especialmente, quien no cuida especialmente a su familia. Es decir, pero cuidar aquí no habla de proveer lo material, sino de proveer lo espiritual, de proveer paz, de proveer amor, de proveer que en este tiempo la familia está angustiada porque hacen falta esos principios en la casa. Entonces, yo quisiera en esta hora mencionarle otra cita, pero mire lo que dice. Es decir, en el pasaje, en la cita anterior, está diciendo que debemos de cuidar de nuestra familia, de preocuparnos, pero en el ambiente, en el ámbito espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque cuando vamos a esta cita, en esta versión Génesis 18:19, traducción lenguaje actual, dice, por eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia, que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Entonces cuando yo veo acá, dice, yo te puse en ese hogar, yo te elegí para establecer un hogar, esa familia, yo te delegué esa familia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les ordenes. Aquí dice para que le ordene a sus hijos. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Es decir, Abraham es nuestro padre por la fe. Pero aquí dice, para eso lo elegí. Es decir, a usted y a mí nos eligieron para que nos levantemos en el nombre de Jesús en donde nos pusieron. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice, para que me obedezcan. Y dice, y que hagan lo que es bueno y justo.
si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido. Entonces hay una promesa para aquellos que se levanten. Amén. ¿Por qué? Porque Dios los eligió, Dios los puso en ese hogar, en esa familia, para que se levanten como atalaya, para que se levanten o nos levantemos como sacerdotes, para poder interceder, para poder clamar, para poder meter a nuestra familia en el ámbito espiritual. Amén. Entonces, cuando yo veo acá, el Señor o el ángel le dice acá, o el Señor le dice a Abraham, le dice ahí que lo había elegido. De hecho, por eso es que cuando vemos el llamado de Abraham, le dice, sal de tu parentela y del lugar de tus padres o de la tierra. Entonces, Dios lo saca de ahí, lo llama de ahí. Entonces, cuando vamos a este otro pasaje, a esta misma cita, pero en esta versión dice, lo elegí para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. Entonces, mire, es decir que Dios está diciendo, yo te elegí y ahora tienes que levantarte, pero te tienes que levantar porque tienes que enseñar. Y si yo tengo, mire, normalmente en una escuela, o de hecho aún dentro del ministerio, si alguien quiere enseñar, tiene que ser enseñado. Si alguien quiere preparar, tiene que prepararse primero. Entonces, cuando yo veo acá, está diciendo, yo lo elegí. ¿A quién? Abraham. Yo lo elegí para que enseñe. Es decir, que Abraham tuvo que aprender primero, tuvo que sentarse a aprender. Y muchas de las veces es algo que nosotros no queremos, nosotros en este tiempo, que alguien nos enseñe. Amén. Por eso es de que empezamos a ver a mucho cristiano o a mucha iglesia que empieza a decir, no, si el pastor no me manda. Sí, amén, pero sí enseña. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que enseñar. Pero nosotros estamos enseñando más a buscar lo material que lo espiritual. Entonces aquí empezamos a ver que dice, lo elegí para que enseñe a sus hijos y a su gente a vivir de la manera que el Señor quiere que vivan. Entonces yo aquí podría hacerle una pregunta. ¿Su familia está viviendo como Dios quiere que viva? ¿O está viviendo como usted quiere que viva? Entonces dice, haciendo lo que es bueno y justo. Si les enseñas a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Entonces, yo quisiera dejarle esto en su corazón. Yo le puse este tema, despertando a nuestra familia. Mire, normalmente, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando por ejemplo, hoy, que es un día donde uno puede levantarse tarde, una vez se levanta alguien, empieza a hacer bulla y despierta a los demás. Es decir, ya los demás, yo estaba bien dormido y ahora me quitaste el sueño. O normalmente cada vez que uno le dice, bueno, levántense, despiértense, empiezan a decir, yo estaba cansado, qué rico la cama, qué frío. Y ponemos un sinfín de pretextos. Entonces, un repertorio de pretextos. Entonces, cuando vamos a nosotros, eso es en lo secular. Ahora, ¿qué pasará en lo espiritual? Es decir, tiene que haber alguien que se despierte, tiene que haber alguien que se levante, tiene que haber alguien que se ponga en la brecha. Entonces, vemos, por ejemplo, a Lot, que acabo de mencionarle, vemos ese ejemplo que Lot cuando despertó a su familia, ellos pensaban que bromeaba. Vemos también que Lot fue salvo por la intercesión de Abraham. Vemos a este varón llamado Noé entrando al arca con su familia. Y la Biblia dice que caminó Noé con Dios. Entonces, cuando vemos ahí, hay una gran diferencia porque ellos metieron a los animales al arca y ellos no pusieron peros. Entonces, es decir, cada uno de nosotros debe de levantarse para caminar con Dios. Amén. Luego vemos también a los hijos de los profetas que ellos sabían que Elías iba a ser arrebatado. Y ellos no se prepararon o quizás ellos no tenían ese deseo o no creían. Entonces cuando nosotros vemos en la palabra, empezamos a ver entonces que necesitamos despertar a nuestra familia, necesitamos despertar a nuestra generación, a una vida. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras.
Entonces tenemos que enseñar, pero tenemos que levantarnos. Amén. Por eso dice este pasaje, Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vaya si no, ¿verdad? Entonces los días son malos. Pero note el primer verso dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes. Y mire a quién le dice que despierte. Es a aquel que está andando de entre los muertos. Es decir, imagínese a una persona que esté durmiendo, que amanezca una mañana durmiendo dentro de un cementerio y que su propósito de él no era dormir ahí, porque puede uno buscar un hotel para poder hospedarse, pero que un día se levante y diga, bueno, estoy durmiendo en un hotel de los muertos. Entonces, cuando nosotros vemos acá, Pablo está diciendo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Es decir, ya no es tiempo de estar durmiendo entre los muertos. Que los demás muertos estén ahí no significa que no tienes que levantarte, sino debemos de levantarnos en el nombre de Jesús. Y entonces, al levantarnos dice que Cristo nos alumbrará. Entonces alguien se tiene que despertar. Amén. Y ese alguien es usted que me está viendo en este momento. No importa la adversidad, no importa lo que ha pasado, no importa lo que hizo, no importa lo que... Mire, cuando yo veo el levantar de este hombre, aún estando, mire, le voy a poner este ejemplo. Yo veo el levantar de este hombre llamado Pablo, que al inicio era Saulo. Cuando yo veo a este hombre, él creía que le estaba sirviendo al Señor. Es decir, él se congregaba, él buscaba, dramaticémoslo de esta manera. Es decir, él estaba dentro de la iglesia, creía, mejor dicho, estar dentro de la iglesia, porque usted y yo sabemos que él no estaba haciendo eso. Pero entonces cuando yo veo el cambio, el levantarse de este hombre, la Biblia dice que Jesús se tuvo que revelarse a él y botarlo del lugar en el que estaba. Y de ahí le dijo, levántate y entra a Damasco. Entonces, ¿qué es lo que quiero trasladarle? Que usted y yo podríamos decir, hermano, pero si yo estoy yendo a la iglesia, hermano, pero si yo soy cristiano, hermano, pero si yo acepté a Cristo, hermano, pero si yo soy el líder, amén. Pero ¿no será que estamos como Saulo persiguiendo a la iglesia? Señalando, acusando, es más, ajusticiando a alguien que no deberíamos de juzgar. Entonces cuando yo veo, entonces Saulo tiene un despertar, pero note que Jesús lo que hizo es decirle, mostrarle con hechos, Saulo, tú estás ciego, me estás persiguiendo, dices estar conmigo, pero no estás conmigo. Entonces cuando yo veo ahí, puedo imaginarme que Jesús le empieza a mostrar, le dice, Saulo, esta es tu mera realidad. Caíste y estás ciego, porque dice la Biblia que en ese momento Saulo quedó ciego. Entonces cuando Jesús lo empieza a restaurar, la Biblia dice que él se tuvo que levantar antes. Entonces cuando yo veo acá, entonces aquí está diciendo, despierta. Lo mismo le estaba diciendo Jesús a Saulo, despierta, porque tú no estás buscando, no estás sirviéndome, sino que estás persiguiéndome. Entonces aquí dice, tened cuidado cómo andáis. Es decir, que tenemos que revisar nuestra forma de caminar, pero solo lo podemos hacer si nos despertamos. Entonces, solo lo podemos hacer si nosotros nos levantamos. Y dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, los días, hermano y hermana, son malos. Es decir, usted y yo no sabemos si mañana estamos aquí o ya no lo sabemos. Porque los días son malos, amén. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es complicado. Entonces, tenemos que levantarnos. Dios nos está llamando a levantarnos en este tiempo. Entonces, ahora, mire, no importa cómo usted está, amén, sino lo que Dios anhela es que nos acerquemos. Por eso quisiera dejarle esto en su corazón. Cuando vamos a ver el llamado de Moisés, usted conoce toda la historia. Pero mire lo que dice en este pasaje. Cuando el Señor vio
que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Es decir, que Dios viene. Usted se recordará que Moisés dice: voy a acercarme, me voy a levantar y voy a caminar a ver qué es lo que sucede con esa zarza. Ahora, es decir, que Dios usa medios. Amén. Por eso ahora usted sabe que aquí Moisés entró, es decir, se acercó por curiosidad a ver qué acontecía. A veces así estamos dentro de la iglesia y Dios lo que dice: no, 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 yo lo que quiero es que cambies tu manera de caminar, que te levantes como con el verdadero sacerdocio, que te levantes como el llamado que yo te hice. Por eso Pablo dice: yo una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, prosigo hacia la meta. Y luego dice: al supremo llamamiento. Entonces, es decir, a lo que Dios me llamó. Entonces, aquí está diciendo entonces que Moisés se acercó. Sí, amén. Pero no se quería levantar. Luego aquí Dios le dice: no te acerques aquí. Es decir, Dios nos está llamando para meternos a una nueva dimensión, a una burbuja en donde es en un lugar santo. Aquí dice: quítate las sandalias, cambia tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de andar, tu manera de congregarte. Y luego le dice: porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Amén. Entonces, ¿por qué surgió? ¿Por qué Dios llamó a Moisés? Porque había un pueblo que se puso a clamar. Había un pueblo que empezó a pedirle auxilio al Señor. Entonces, cuando yo veo esto, me llama la atención porque Dios nos está llamando. Ahora, yo sé que este hombre, Dios lo usó. Usted se recordará las maravillas, los milagros, los prodigios que Dios mostró a través de él. Pero notemos entonces, mire, y yo quiero dejarle esto en su corazón, porque cuando nosotros vemos, porque nosotros a veces decimos: no, no, ¿cómo Dios usarme a mí? O que Dios va a usar a mi esposo, a mi esposa. Entonces, a veces no creemos, pero mire, dice la Biblia, solo le saqué este resumen de Moisés. Hay mucho aquí que ver, pero yo quisiera dejarle esto en su corazón. Dice la Biblia que Moisés, él se declaró que no sabía hablar. La Biblia dice que también él se sentía tartamudo. Dice que era incircunciso de labios. Era cobarde al llamado de Dios. Ahí están las citas, si usted puede verlas. Le gustaba altercar con Dios. Era torpe de labios. Entonces, cuando yo veo ahí, esta es nuestra realidad en este tiempo. Porque muchas veces no sabemos hablar, aún yo no sé hablar. Amén. Entonces cuando yo veo, entonces Dios está diciendo: yo lo que quiero es que te levantes en medio de la familia, que seas el atalaya. Y por eso cuando usted mira, Dios le dice: no, 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 si yo no te llamé solamente para llenar un vacío. Entonces empieza Moisés a exponer sus debilidades y le dice que le gustaba altercar con Dios. Entonces hay muchas características de Moisés que hoy son nuestra realidad. Y Dios lo que está diciendo: yo estoy llamando a Moiséses que se levanten para liberar a la familia, para que saquen a su familia al éxodo que ha de venir. Y entonces empezamos a ver, hermano y hermana, que nuestra realidad podría ser esto. Pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando seguimos viendo el resto, dice que era hijo de Amram y Jocabed. Es decir, que era hijo. Entonces, hermano de Aarón, es decir, tenía hermanos. Amén. Era enojón, golpea la peña. Era único, es decir, nunca más se levantó otro como él. Es decir, hermano y hermana, Dios nos puso en el lugar en donde estamos. Pero es para que nos levantemos. Amén, para que nos levantemos. Así que en esta hora, yo quisiera dejarle esto en su corazón. No importa la situación. Ahí donde está, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo te he dicho eso, que yo no sé hablar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y medite un momento. Porque la Biblia dice que cuando Dios viene, quiere levantar, quiere encender a Jeremías, la Biblia dice que Jeremías empezó a poner pretextos igual. El ser humano como que tiene esa característica. Pero hoy en el nombre de Jesús,
el tiempo ha llegado. Y el llamado es: levántate. Porque cuando vemos a Jeremías, Dios lo llamó. Él dice: vino la palabra de Jehová a mí. Y le empezó a hablar, y de ahí le empieza, Jeremías dice: Señor, soy un muchacho, no sé hablar. Y Dios, usted sabe y conoce la letra de ahí, y dice: yo te consagré, te di por profeta a las naciones. Lo que yo te diga, eso dirás. Y dice la Biblia que a Jeremías Dios le toca la boca y entonces le dice: hoy he puesto mi palabra en tu boca. Entonces muchas veces nosotros como humanos pensamos, hermano y hermana, y aquí es donde estoy ministrándole y diciéndole: Dios está diciendo: Jeremías, levántate. Y de hecho el nombre Jeremías significa el levantar del Señor, o el que levanta al Señor. Entonces hoy Dios está diciendo: levántate, ya no te quedes estancado, ya no vivas en el mismo lugar. Cuando yo veo en la palabra, veo a Noemí y veo a Ruth, que un día tuvieron que dejar Moab, y Moab significa lugar de maldición. Entonces alguien se tiene que levantar, pero se tienen que levantar en los hogares las Ruth, las Noemí, que reconocen su condición. Entonces cuando yo veo, hermano y hermana, en esta hora, yo quiero dejarle esto en su corazón. Dios está restaurando, Dios está renovando sus fuerzas, Dios está llamándonos con un propósito. Quizás hemos puesto mucho el pretextos delante de Él, pero hoy en el nombre de Jesús, yo vengo declarando que se levantan los valientes. Amén. Que se levantan los valientes, porque hoy en el nombre de Jesús, así como se levantó aquel hombre llamado David, cuando un pueblo estaba amedrentado, temeroso del gigante, la Biblia dice que se levanta aquel muchacho. Hoy es el tiempo de levantar de los hijos adoradores, de los hijos que rompen las atmósferas, de los hijos que vienen a levantar, a derribar aquel gigante que ha estado atemorizando. Hoy en el nombre de Jesús, yo quiero dejarle eso en su corazón y hoy créale al Señor. Dios nos está llamando para que nos levantemos. Dios nos está llamando para que empecemos a escuchar la voz. Aquí tenía otro texto, pero habla de Samuel. Dice: cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Hoy dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Me cuesta creer, Señor, pero hoy vengo como aquel padre del muchacho que dijo: ayúdame en mi incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo desatando, Señor, el caminar. Vengo liberando, Señor, la mente, porque escrito está en tu palabra que la lucha, Señor, no es con armas mortales, con armas carnales, Señor, sino que es, oh Dios de misericordia, con las armas de luz para derribar fortalezas. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando libertad sobre cada uno de tus hijos, aquellos que nos están viendo, Señor, y que han pasado circunstancias difíciles. Padre, escrito está en tu palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, que se levanten, Señor, los Saulos de este tiempo, Señor, para poder, Señor, proclamar, para poder liberar, Señor, aún aquellos que están oprimidos, Padre, así como Saulo, Pablo, Señor, se levanta, Dios bendito, Padre, que se levanten, Señor, tus hijos, tus hijas, Padre, aquellos que han caído, aquellos que se han quedado estancados, Señor, aquellos que están como Gedeón, Señor, luchando contra la miseria, luchando contra los problemas, Padre, que se levanten, Señor, que dejen la incredulidad, que dejen, Señor, el estancamiento, que dejen de vivir, Señor, en las cuevas como estaba Gedeón, Señor, que quiten el menosprecio de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, yo vengo clamándote y suplicándote, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligamentos,
ligaduras, Padre, que se pudran los yugos, Señor, y que empiecen a fluir, Señor, que se levanten, Padre, hombres como David, adoradores, Padre, Señor, necesitados de su de la presencia tuya, Padre, necesitados, Señor, de una limpieza, Señor, en su ser, Padre, en el nombre de Jesús, que se levanten, Señor, oh Dios Todopoderoso, oh Padre, aquellos que están paralíticos en los hogares, Señor, quizás llevan 38 años, como está escrito en tu palabra, pero que hoy escuchen ese llamado y que hoy escuchen la voz tuya, Señor, de poder levantarse, Padre, que se levanten, Señor. Así como Elías le fue dicho, levántate y come, porque largo camino te espera. Pero hoy en el nombre de Jesús venimos declarando, Señor, que se levanten, Señor, oh Dios, en medio de cada familia, los hijos que estaban, Señor, destinados para poder ser luz, Padre, que tú los ilumines, oh Dios de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos declarando, Señor, oh Dios, restauración sobre las familias. Padre, en el nombre de Jesús, que se levanten, Dios Todopoderoso, aquellos, Señor, que tú has predestinados, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios de misericordia. Padre, sana toda herida, Señor, Dios bendito, que quizás el enemigo ha impuesto en cada familia. Sana, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que se levanten, Señor, aquellos que han estado viviendo como Mefiboset, Señor, escondido tras la vergüenza, escondido, Señor, tras su humanismo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy se levantan, Señor, los atalayas, Padre, Señor, los Mefiboset que por mucho tiempo el enemigo los haya tenido oprimido, Padre. Hoy en el nombre de Jesús yo vengo declarando, Padre, que hoy rompen la vergüenza, Padre, porque cuando le fue dicho, Señor, a Mefiboset, el rey te llama, Padre, él se sentía, él se menospreciaba y decía como perro, Padre, pero hoy en el nombre de Jesús vengo declarando, Señor, que se levantan los Mefiboset, Padre, Señor, que no ven, Señor, su dificultad, sino que vean la comunión que tú les estás ofreciendo, Padre, en el nombre de Jesús, como el cojo de la hermosa que se levantó, Señor, para danzar, Padre. Hoy los pies de tus hijos se afirman, hoy los pies de tus hijos se enderezan, Padre, y hay alegría en el corazón, hay gozo, Señor, en el corazón, en el nombre de Jesús. Que cambien, Señor, esa mentalidad, Padre, porque escrito está en tu palabra, cosas nuevas tienes tú para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús hoy venimos, Señor, clamándote, Padre, que así como le dijiste a Josué, Señor, levántate y cruza este Jordán, Padre, en el nombre de Jesús, así, Señor, Padre, venimos declarando sobre tu pueblo, Señor, que hoy se levantan y avanzan, Señor, para entrar a una dimensión diferente, Padre, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, hoy te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, porque escrito está en tu palabra. Este es el tiempo, Señor, en el cual cosas que ojo no ha visto, veremos, oh Dios de misericordia. Cosas que oído no ha escuchado, empezaremos a escuchar, Señor, porque este es el tiempo de la revelación tuya, Padre. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, y declaro, Padre, lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Decidle al justo que le irá bien. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, bendecimos su salir, su entrar, Padre, y declaramos que se levantan, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana.
lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.